Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre personas jurídicas. Los integrantes son Espinosa Campos María Ruth, Martínez Alvarado Carlos Severo, Serrano Quispe Diana Kelly, Varas Rodríguez Kelly Gabriela y quien le habla, Rodas Cachi Selenia Lisbeth. Como parte introductoria, podemos decir de que el hombre es un ser social por naturaleza, en la cual busca a otro a llevar a cabo sus acciones. El asociarse es una forma de trascender. Si el hombre fuese de forma individual y aislada, puede lograr ciertos fines, limitando sus esfuerzos. En cambio, si fuese de una forma colectiva, sus acciones pueden ser ilimitados y cumpliéndose cada uno de sus bienes, al logro de esos fines. La asociación como derecho, podemos decir de que la asociación es agruparse, reunirse con el propósito de tratar un interés en común, llevando a cabo un conjunto y dividiéndose sus funciones. A través de la asociación se unen las fuerzas para lograr los objetivos que de manera individual pueden ser difíciles. Esta facultad también es conocida como derecho de asociación. ¿Qué es el derecho de asociación? Pues el derecho de asociación está establecido en nuestra Constitución de 1856, en la cual es reconocida por primera vez el derecho de asociación. En el artículo 28 nos señala que todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse pacíficamente, sea en público o en privado, sin comprometer el orden público. Actualmente también está reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 3. Como derecho, nos indica que es la facultad de relacionarse y vincularse con otras personas para llevar a cabo una empresa, es decir, un derecho de constituir asociaciones. Como doctrina, pues podemos decir de que es constituir fundaciones y otras formas de organizaciones no lucrativas. Esta también está establecida en el inciso 3, donde determina reconociendo a la persona jurídica sin fines de lucro. Como siguiente punto, hablamos sobre la formalidad y autorización previa. La norma constitucional se refiere a que este derecho se ejerce sin autorización previa. Esto no significa de que tiene que ser una libertad irrestrictiva para la realización de los objetos de la persona jurídica. ¿Cómo se extingue o se pone fin a la asociación? Pues se garantiza la libertad de asociación en todas sus formas. Este es el conjunto de personas en las cuales no tienen ningún patrimonio ni capitales para fines empresariales. El otro punto es principio de libertad y derecho de asociación. Ese derecho de asociación se sustenta en la libertad de la persona. Este es el principio de la autonomía de la libertad. El derecho de asociación se presenta un doble contenido. Está la libertad de asociación positiva y la asociación de libertad negativa. En la positiva, pues es la persona que se puede asociar con quien desee, cuando anhele y con la finalidad de que quiera. En la negativa, en cambio, es el derecho de que no se puede ver obligado a asociarse contra su voluntad, ni de permanecer en un vínculo asociativo. Las características que tiene el derecho de asociación es la titularidad de concretización colectiva, la libertad de asociarse, de no asociarse y de desvincularse, la no exigencia de autorización administrativa, la continuidad en el tiempo. Siguiente, por favor. En los antecedentes, pues hablamos, el doctor Carrasco y el doctor Lasarte nos señalan que para Carrasco la persona jurídica ha existido en todos los tiempos y para Lasarte nos señala que fue inicialmente un imperativo de la propia organización del Estado político. En Roma hablamos en que nos demuestra de no distingue la persona, no tiene ningún concepto ni distingue entre las personas naturales y jurídicas. En el derecho canónico, pues nos hablan a efectos de cumplir sus funciones caritativas y humanitarias.
en la cual buscan consagrar un sistema que permita la consideración de las colectividades religiosas. En Alemania, pues en sus inicios la cultura germánica no reconocía a las universitas romanas, ya que éstas estaban constituidas de pueblos poco desarrollados, siendo de forma de organización muy simple y práctica. Ahora le doy pase a mi compañera Kelly. Audio apagado, Kelly. La persona jurídica es un concepto del mundo jurídico y del mundo del derecho, captada del mundo de los hechos. Es el hombre colectivamente organizado. En su definición, la persona jurídica es el ente que, sin ser persona jurídica, puede actuar en la vida civil, sujeto de derechos y de obligaciones. En su denominación, las designaciones son empleadas en oposición a las personas naturales para referirse a la persona como jurídica. Se pueden nombrar de diversos nombres como persona civil, persona moral, persona ficticia, persona objetiva, entre otras más. La persona jurídica tiene diversas características. Por ejemplo, sujeto de derecho colectivo y múltiple. Colectivo y múltiple es el resultado de la unión de dos o más sujetos de derechos, personas naturales, personas jurídicas o ambas. Independiente. La persona jurídica tiene autonomía existentativa, es sujeto de derechos y deberes independientes en el momento de su inscripción. Finalidad. Es el momento teleológico, el elemento voluntario, intencional de identidad, la intencionalidad de crear un ente jurídico. Su capacidad. La persona jurídica, en su calidad de sujeto de derecho, es capaz, tiene una actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. No podemos negar que esta capacidad, a decir de Ferrera, debe aplicarse en toda extensión. Por consiguiente, debe reconocerse, por ejemplo, un derecho al nombre, al domicilio, al honor corporativo. La persona jurídica no goza de un estado civil. En organizada, la persona jurídica está estructurada sobre la base de una organización, un conjunto de componentes que responde a la finalidad, pero que están guiados por políticas establecidas por el gobierno. En su relación jurídica subjetiva, como sujeto de derecho, la persona jurídica tiene derechos y deberes propios y autónomos. Conforme a la resolución del Tribunal Constitucional, se señala que la persona jurídica tiene los mismos atributos de la persona natural en cuanto sea aplicada. Y en affecto societis, es el componente sociológico, busca concretar un fin o un interés común de los miembros que las conforman. Le voy a dar pase a mi compañera Ruth María. Vamos con la trascendencia en el tiempo de la persona jurídica. A diferencia de la persona natural, la cual es mortal y finita, la persona jurídica posee un plazo de existencia indeterminado, es decir, perdura en el tiempo y tiene un sentido de perennidad. De perennidad porque la existencia de la persona jurídica puede ser eterna. Bien, la naturaleza de la persona jurídica. La persona jurídica tendrá una naturaleza ficticia o real. Existen múltiples teorías que buscan explicar la subjetividad de la persona jurídica. Entre ellas tenemos a la teoría de la ficción. Esta teoría nos detalla que solo el ser humano puede ser considerado persona y que las colectividades son reconocidas por la ley gracias a una ficción que les otorga una personalidad jurídica, personae fictae. Bien, la segunda teoría es la teoría de la propiedad colectiva. Esta teoría se erige contra la teoría de la ficción, explica anteriormente, y nos dice que la propiedad colectiva tiene apariencia civil. La cuarta teoría es la teoría orgánica, también llamada antropomórfica o de la realidad, ya que en esta teoría, la cual también se erige contra la teoría de la ficción, nos explica que las personas jurídicas
Son realidades vivas, personas reales con una colectividad real. Teoría de la institución. Esta teoría nos dice que las personas jurídicas son instituciones capaces de tener una autonomía para organizarse, lograr sus fines y administrar su patrimonio. Teoría legalista. Esta teoría menciona que la persona jurídica es una individualidad artificial, creada por el derecho y que además las personas físicas poseen una individualidad de su misma naturaleza. Por último está la teoría tridimensional del derecho, que esta se refiere a que la persona jurídica está conformada por normas, valores y comportamientos. Clases de la persona jurídica. Se clasifican por su contenido. Acá podemos encontrar a las personas jurídicas de derecho privado. Estas tienen un interés únicamente particular. Están las personas jurídicas de derecho público, las cuales tienen un interés que involucra al Estado, es decir, tienen un interés estatal. También a las mixtas, que tienen tanto un interés estatal como privado. Por su registro podemos encontrar a las personas jurídicas registradas, las cuales son las personas registrables como las sociedades, cooperativas, empresas individuales, etc. También están las personas jurídicas no registradas. Estos son entes personificados por no estar inscritos. Por sus fines podemos encontrar a los que tienen fines lucrativos y los que no tienen fines lucrativos. Y dependiendo de su conformación están los unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Los elementos de la persona jurídica. Estos son los que componen a la persona jurídica. Tenemos el sujeto. Es una entidad desprendida del hombre. Entre ellos pueden estar, según el tipo de persona jurídica que lo integre, los partícipes, asociados, socios, accionistas, etc. Por segundo elemento tenemos al patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Además es la base económica que le permite alcanzar sus objetivos. La finalidad. Es el objeto que persigue a la persona jurídica, el cual debe estar circunscrito a su actividad. Tenemos por penúltimo elemento la forma, lo cual, dependiendo de la persona jurídica, su constitución varía, pero siempre requiere de una formalidad notarial. Registro. La inscripción de la persona jurídica es esencial y primaria, ya que eso constituye y determina su existencia. Atributos de la persona jurídica. Está la denominación social, el cual es el elemento que lo identifica a una persona jurídica, ya que forma parte de su identidad. No existe la homonimia a menos que haya un previo consentimiento. El domicilio. Cumple una doble función: ubicar a una persona en un lugar determinado para efectos jurídicos y circunscribir en un espacio físico las disposiciones legales que regulan sus actividades. La nacionalidad es un atributo referido a la pertenencia jurídica que corresponde a una persona en razón de un país. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y para hacerle exigibles obligaciones. Y por último, la representación. Una persona jurídica adopta, expresa y ejecuta sus actividades a través de las personas naturales que lo conforman y representan. Esto se llama persona representata. Por último está la importancia. ¿Por qué son importantes las personas jurídicas? Es sabido que cada uno de nosotros se relaciona y contrata con ellas. Un ejemplo de esto sería la prestación de servicios básicos, los cuales son ofrecidos por estas. Su razón de ser puede ser variada. Y también las áreas de derecho que estudian y comprometen a la persona jurídica son el derecho civil, derecho empresarial y derecho societario. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Diana Serrano. En este caso voy a hablar de la reorganización. Primero, cómo se modifica el estatuto. Segundo, la transformación, la reorganización simple, fusión y la excisión. Empecemos con lo que es la modificación del estatuto, que es el cambio de contenido del estatuto, proceso que debe cumplir los requisitos que pide la ley. El siguiente, que es la transformación, es el proceso de una sociedad organizada y constituida se convierte en una sociedad jurídica. La transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica. Siguiente, que es la reorganización simple, acto por el cual una sociedad separa en uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades. En el caso de la fusión,
que existen dos, que es la fusión de la creación y la fusión de absorción. En fusión de creación son dos o más sociedades se extinguen sin liquidarse con el propósito de crear una nueva sociedad. En el caso de fusión-absorción, es una o más sociedades se extinguen para transferir en bloque sus patrimonios. Y en el caso de excisión, también existen dos, excisión total y excisión parcial. En excisión total o propia, se divide entre dos o más bloques, produciéndose la extinción de las sociedades escindidas. En excisión parcial o impropia, se divide parcialmente en dos o más bloques. Subsiste la sociedad escindida. Siguiente, por favor. Continuamos con documentos de identidad. En el estatuto es un conjunto de normas que rige la vida de la persona jurídica. Su organización y funcionamiento es de carácter obligatorio. El contenido del estatuto están divididas en dos, que es la persona jurídica con fines de lucro y la persona jurídica sin fines de lucro. En el caso de las personas jurídicas con fines de lucro, está la denominación de la sociedad, la descripción del objeto social, el domicilio de la sociedad. En el caso de las personas sin fines de lucro, es la denominación, duración o domicilio, los derechos y deberes de los asociados y los fines. También están los libros que debe tener la secuencia corporativa y contable de la persona jurídica, libro de actas, libro padrón de asociados y libros contables. También con lo siguiente que contamos, que es el registro único de contribuyentes, que es el padrón que contiene los datos de identificación de las actividades económicas y además información relevante de los contribuyentes. Siguiente tenemos como la partida registral, que contiene la historia registral correspondiente a la persona jurídica. Siguiente, por favor. El fin de la persona jurídica. La persona jurídica termina con la inscripción de su extinción. La extinción se puede dar por acuerdo de las partes, por acción judicial o por ley. Previa a la extinción se dan en dos procesos preliminares, la disolución y la liquidación. En el caso de disolución es el acuerdo societario de poner fin a la persona jurídica y en liquidación es de carácter contable. Es un proceso por el cual se pagan las deudas, se cumplen las obligaciones y se reparten el remanente. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la normativa y las instituciones afines. En el caso de normativa, regula la persona jurídica. Tenemos a la normativa internacional, Ley General de Sociedades, Código Penal, Código Civil, la Constitución, Reglamento de Registro de Sociedades, Reglamento de la Inscripción del Registro de Personas Jurídicas. También tenemos lo que es, como ya había comentado, las instituciones afines. Esos terminan siendo instituciones, no personas jurídicas. Consorcios, juntas de propietarios, asociación en participación. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la teoría de la impenetrabilidad. Como introducción, consiste en la superación para impulsar las consecuencias del obrar de la sociedad y de los órganos sociales, no solo a esta, sino a sus socios, o a quienes conformaron o impusieron la voluntad del ente para fines distintos. Surge en la jurisprudencia anglosajona como un intento de solucionar los problemas generados por el uso abusivo de la persona jurídica. El motivo impulsor de las malas maniobras es el mismo, violar o eludir normas referidas al régimen sucesorio. El siguiente que tenemos de la teoría de la impenetrabilidad es la denominación, llamada allanamiento, desestimación o inoponibilidad de la persona jurídica. Como siguiente tenemos el concepto que se debe considerar a esa teoría no como regla general, sino como una excepción a usarse en determinados casos en forma específica y ante la certeza de que tras la persona jurídica se encubren los verdaderos beneficiarios de la actividad de esta. Y como definición del tema tenemos que implica en la práctica el desconocimiento de la persona jurídica
como sujeto de derecho autónomo y distinto de los miembros que la componen, atribuyendo responsabilidad a quienes actuaron en nombre excesivo de ella. Doy paso a mi compañero Carlos Martínez. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la asociación, la fundación y el comité de las demás personas jurídicas, que primero comenzaremos con una breve definición. El derecho de asociación busca consagrar esa facultad de las personas al congregarse formalmente para lograr fines comunes, satisfacer intereses afines entre ellos. Ahora hablaremos de las características de la asociación de las personas jurídicas. Se divide en conjunto de personas, duración, finalidad y interés común. Y por último, naturaleza jurídica. En, en conjunto de personas podemos ver sus integrantes, pueden ser personas naturales o jurídicas. La nota singular es que se requiere la pluralidad, dos o más. En duración podemos saber que es indefinida, trascendencia en el tiempo. En su nota, que confiere solidez y trascendencia a la asociación como persona jurídica. En finalidad, entendido como el objetivo, el fin debe ser lícito, posible y determinado. El acto constitutivo debe de contener los requisitos propios de todo acto jurídico. Para hablar de interés común, es los intereses de sus integrantes. Es una de las características más particulares de la asociación. Se denota por el hecho de que su formación está fundamentada en la idea. Para hablar de naturaleza jurídica, se trata de un sujeto con derecho colectivo. Ahora hablemos de las organizaciones, que se dividen en dos partes: Consejo Directivo y Asamblea General. La Asamblea General se encarga de decidir la función de la asociación, que reúne a todos los asociados. En Consejo Directivo se requiere el acta de constitución transcrita en el libro de actas, minuta y correspondiente escritura pública, la que procede a inscribirse. En la resolución podemos ver por acuerdo mayoritario en la Asamblea General. Puede presentarse en tres casos: en pleno de derecho o en cuenta del Poder Ejecutivo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ah, ya, ahora sí. Ahora hablaremos de la fundación. De la fundación de la fundación. Es la, es la asignación que hace el fundador de un patrimonio, bienes y rentas, dinero, para un fin altruista específico, concreto y permanente. Se caracteriza en constituyente, duración, finalidad e interés público, interés social, perdón. Hablemos de constituyente. ¿Quién lo constituye? Puede ser persona natural o jurídica. En duración, la fundación debe ser permanente, por tiempo indefinido. Por finalidad, el fin fundacional es especial. En, perdón, en interés social. El interés social es la satisfacción de un interés comunitario hacia la colectividad. Siguiente, por favor. Hablemos del comité. Cómo está conformado, sus características, elementos de organización y constitución. Y por último, destino del patrimonio. Con un pequeño concepto. Es una organización de personas naturales o jurídicas, cuya actividad es la de dirigirse al público con el propósito de recaudar aportes destinados a una finalidad valiosa. En características podemos encontrar el conjunto de personas, la duración, la finalidad, el interés y el interés social.
En conjunto de personas, ¿quién o quiénes lo constituyen? Sujetos de derecho, pueden ser personas naturales como jurídicas. En duración, lo normal es que sea transitorio, cumplida la finalidad propuesta o si no, ella no se ha podido alcanzar. El Consejo Directivo procede a la disolución y liquidación. En finalidad, entendido como el objetivo, el fin de ser ilícito, posible y determinado. Interés social, la satisfacción de un interés social comunitario hacia la colectividad busca ayudar a terceros, afectados o desvalidados. Elementos. Se divide en en personal, promotores, erogantes, beneficiarios y patrimonial. Hablemos de Asamblea General, del patrimonial, perdón. Los ingresos que conforman el patrimonio se obtienen por recaudación pública a través de donaciones, óvulos o aportes. Promotores son quienes constituyen y pueden ser los administradores de dicha comité que estamos hablando. Los erogantes son quienes aportan el patrimonio. Los beneficiarios quienes se van favoreciendo con el comité. O sea, lo que han recaudado los que se benefician. Ahora hablemos de la organización. Se divide en Asamblea General, Consejo Directivo y Ministerio Público. El Asamblea General se encarga de decidir la función de la asociación, reúne a todos los asociados. En Consejo Directivo se encarga de establecer las directrices que deben guiar el comité. El Ministerio Público, como todos lo conocemos, es el órgano fiscalizador. O sea, ahí los fiscales son los que hacen las investigaciones de dicho comité. Ahora hablemos de la constitución del comité. La urgencia y economicidad para su formalización es la nota que caracteriza al comité, por lo que se ha simplificado su constitución. En destino de patrimonio, el Consejo Directivo adjudica a los erogantes el haber neto resultante de la liquidación, si las cuentas no hubieran sido objetadas por el Ministerio Público dentro de los 30 días haberlas sido presentadas. Bueno, eso ha sido todo por parte mío y muchas gracias por escucharnos. Chao.
Vamos con la trascendencia en el tiempo de la persona jurídica. A diferencia de